saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio El Gozo de Jehová.com, que semana a semana traemos una clase para edificar el pueblo de nuestro Señor. Previo, vamos a alabar a Jehová, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cantaré al Señor por siempre, Bendito su Dios. diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar los carros con cuidado. Sí, Señor. La, 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 Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito, bendito sea, Señor. Bien, hermanos, vamos a comenzar la clase. Esta vez en el capítulo 42. Estamos avanzando. Capítulo 42 del libro de Génesis. Le vamos a leer del 1 en adelante. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Desciende allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, mi Rey, te pido que me ayudes a desarrollar esta clase para edificación del pueblo tuyo, Señor. En tu nombre, Jesús, tu Hijo amado, te lo he pedido. Amén. Como es costumbre, hermanos, hay gente que se equivoca y cree que esto es una predicación. No, estas son clases. Por lo tanto, mantenga su Biblia abierta porque vamos a discernir esta clase. A este tema lo he titulado El viaje de los hermanos de José a Egipto. Es el título. Pero evidentemente, hermanos, Jacob habló cuando supo la noticia de que en Egipto estaban vendiendo granos a los países que sufrían hambre, que azotaba realmente a la región. Ahora, es probable que Jacob y los suyos estuvieran experimentando los inicios de la crisis, que duraría un total de 7 largos años. Ahora bien, en medio de la perplejidad de la familia por causa del hambre, expresada por las palabras: ¿por qué? Aquí hay una pregunta. ¿Por qué estáis mirando? Jacob ordena a sus hijos viajar a Egipto para comprar alguno de los granos egipcios de los que vendían. Como puede verse, hermanos, el patriarca Jacob, a pesar de sus años, aún actúa con, con autoridad. De manera que Jacob, como cabeza de la familia y como hombre de gran experiencia en la vida de aquella región, envía a sus hijos a Egipto para que comprasen el grano que necesitan. Por supuesto, Jacob nunca imaginó en qué terminaría todo aquello. Sin embargo, Jehová tenía
el control total de lo que estaba sucediendo. Veamos el versículo 3 al 5. Dice así: y descendieron los 10 hermanos, los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto, mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Y vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que vendían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Vamos a ver. El texto bíblico registra el hecho de que los hermanos de José viajaron a Egipto. Ellos bajaron, no iban al norte, iban al sur. Hermanos, todos estos hermanos que iban con la ausencia de Benjamín, por lo tanto iban 10. Quizá el padre sospechaba algo respecto a la desaparición de José. Es probable que Jacob desconfiase de sus 10 hijos. La frase, no sea que le acontezca algo, algún desastre, es llamativo, llama la atención. Y esto sugiere el hecho de que Jacob le preocupaba enviar a Benjamín con sus hermanos. Sobre todo teniendo en cuenta que Benjamín era la niña de los ojos de Jacob, después de haber perdido a José. No lo quería perder a Benjamín. Pero no debe seguirse adelante sin mencionar el hecho de que la necesidad, el hambre, el alimento era escaso en casa. Era el primer paso en la providencia de Dios que conduce a poner a la luz el pecado de los hijos de Jacob. Cuando el Padre le envió, nunca él imaginó lo que iba a suceder. Pero fue precisamente la falta de alimento que lo llevó a enviar a sus 10 hijos a Egipto. Claro, que ellos no esperaban encontrarse con José allí. Ellos no esperaron. Pero que ocurriese aquella crisis fue el plan de Dios. Así como también fue el plan de Dios enviar a José a Egipto. Precisamente en aquel tiempo, ahora, la providencia de Dios hace posible el encuentro de José con sus hermanos. Veamos. Dios diseñó el plan perfecto para la vida de José y lo desarrollaría para que aquel joven hebreo fuese el salvador de su familia. En el momento adecuado, los hermanos de José confesaron su pecado delante de él y se inclinaron delante de su presencia, tal como José lo había soñado. José se señala que era un tipo de Cristo y un día la nación de Israel reconocerá su rechazo del Mesías. Lo aceptará y lo rendirá honor y obediencia. El salmista lo expresa así: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, como ahora guardo tu palabra. Es el Salmo 119, 67. El Mesías salvará a su pueblo en medio de toda esta aflicción. Sigamos viendo el capítulo 42, versículos 6 y 7 al 17. Observemos la palabra. Aquí es donde los hermanos se van a encontrar. Mire lo que dice. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Ahora, la frase inicial del versículo 6 dice, y José
era el Señor de la tierra. El sustantivo Señor podría traducirse como príncipe o tal vez poderoso. Es decir, Él ejerce potestad, autoridad. Tiene que haber porque Él es el que gobierna. El uso de este vocablo sugiere que José tenía completo control del gobierno de la tierra de Egipto. La venida de los hermanos de José y el hecho, oiga bien, de inclinar su rostro a tierra indica por lo menos el cumplimiento parcial por los sueños que tuvo José. Vea la Biblia, Génesis capítulo 37, 7. Los hermanos de José, por supuesto, no eran conscientes de lo que ocurriría. El inclinarse el rostro a tierra implica un reconocimiento completo de la autoridad de José. Veamos versículos 7 al 9. Dice, y José cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente, y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no lo conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y le dijo, espías sois, por haber descubierto el país donde has venido. Es posible, hermanos, que José hubiese planeado estar presente cuando se vendiese el grano a los hombres de Canaán. ¿Por qué? Porque tenía la esperanza de tener noticias de su familia en aquella tierra. De todos modos, providencialmente estaba presente cuando sus hermanos llegaron y lo reconoció, pues ellos no lo reconocieron a él, probablemente debido a la diferencia de edad. Él no lo reconoció, pero ellos no lo vieron de esta manera. Generalmente no hay muchos cambios en la apariencia entre las edades de 25 a 50 años. En cambio, cuando José fue vendido, él solamente tenía 17 años de edad y su apariencia debe haber cambiado para aquel entonces. Además, como los egipcios, José se había afeitado completamente, mientras que los hermanos llevaban una barba espesa. Y finalmente, su vestido y sus insignias de gobernador hacía difícil que ellos pudieran verlo y reconocerlo en su presente posición como el Señor de Egipto. No lo podían. Estaba completamente cambiado. Veamos del 10 al 13. Ellos respondieron, no, Señor, no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, y tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo, no para haberlo descubierto del país que habéis venido. Y ellos le respondieron, tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón de la tierra de Canaán. Y aquí el menor está con nuestro padre, el otro no aparece. Esto es interesante, el relato y la confesión que están haciendo. Entonces, hubo un rudo trato de parte de José a sus hermanos. Obviamente no era una venganza, aunque eso hubiese sido algo natural por la clase diferente de hombre, pues el contexto es contrario a esa posibilidad. Detrás de esta rueda de postura había un afecto cálido y dulce. Vea el capítulo 42, versículo 24. Y mucha misericordia, también lo dice
el capítulo 42, versículo 16 al 19. Ahora, el duro trato de José a sus hermanos fue hecho según ciertos principios, guiado por Dios. José esperaba probar el carácter de ellos y ver hasta qué punto habían sido redargüidos de sus previos pecados y de su culpa por el trato que le habían dado. Ahora, la acusación de que eran espías fue hecha para probarlos. Todavía alguna otra prueba adicional. Todo esto lo explica capítulo 42, versículo 15. Ahora, entendamos esto. La declaración del versículo 9, entonces se acordó José de los sueños que había tenido. Podría significar que reconocía la providencia de Dios, que sus hermanos estaban en su presencia en este momento. Pero los sueños, hermanos, habían indicado que todos los hermanos se inclinarían a él. Oiga bien, no 10, sino todos. Ahora, ¿qué pasaba con el número 11? ¿Dónde está Benjamín? Se convirtió en un instrumento que prueba una prueba adicional a sus hermanos. La defensa de los hermanos de José es honesta, puesto que le proporcionan más detalles de la situación de la familia, lo cual indica que no todos tenían la misma madre. Afirman que el más joven está con el padre. Aunque no tratan con una condición de ese momento, los hermanos de José caen en vaguedad cuando mencionan a José. Ellos caen. Porque en el versículo 13 dice, otro no aparece. Estas palabras, sin embargo, no dicen nada en concreto acerca de la actitud de los corazones, y José no quería dar nada por sentado. De modo que el momento, José le da una dosis de su propia medicina cuando vendieron a José. Ignoraron sus súplicas, así como lo ignoraron a él. Ahora, él ignora la súplica de sus hermanos. Como las autoridades de un Estado moderno deseoso de acabar con la supervisión, José repite la acusación de que sus hermanos son espías. Entonces José hace una exigencia que parecería irrazonable. Veamos qué nos dice el versículo 16. Veamos, el versículo 16 dice, enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas si hay verdad en vosotros, y si no vive Faraón, que sois espías. Es interesante todo esto que está pasando. Esto era para mostrar que no son espías. Los hermanos de José tenían que presentar a Benjamín. 9 de los hermanos quedarían presos y uno de ellos viajaría en busca del hermano menor. Lo que sería la prueba que decían la verdad. Por lo tanto, él trató de enviarlos. Pero vamos a ver, mire lo que explica el 17. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Aquí cambió. El encarcelamiento de los hermanos fue un acto inteligente de parte de José. Seguramente, hermanos, fue aquellos días en la cárcel que les dieron a pensar el crimen cuando cometieron a José en una cisterna, pero muchos años atrás. Ahora, ellos también estarían a merced de los guardas egipcios. Veamos del 18 al 20. Acá hay una oferta que va a hacer José. Y al tercer día, estaban encarcelados, y al tercer día les dijo José, hacer esto y vivid, yo temo a Dios. Si son hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra
uno de vosotros, de vuestros hermanos. En otras palabras, va a quedar uno encarcelado. Y los demás van a llevar los alimentos para el hambre de vuestra casa, pero traerás a vuestro hermano menor. Y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Hermanos, al parecer José pensó que 3 días en la cárcel era tiempo suficiente para que la conciencia de ellos comenzara a trabajar. Y les hace una nueva propuesta. Uno de ellos debería quedarse en Egipto, mientras que el resto viajaría a casa llevando alimentos. Y luego regresaría con el hermano menor. La vida del que quedaba dependía de la sinceridad de los otros. Veamos el 21 y el 22. Y decía uno al otro, mire esta conversación, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Pero eso ha venido a nosotros esa angustia. Entonces Rubén respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Cuando comenzaron, hermanos, a hablar de la cuestión de la culpa respecto a la muerte de José, según pensaban, había ocurrido a los hermanos de José. Recuerdan con claridad, a pesar del tiempo transcurrido, la angustia del alma de su joven hermano. El hecho es de que el tiempo no borra el pecado y que no tiene poder sobre la conciencia es puesto de manifiesto por la confesión de los hermanos de José. Hacen de su culpa. Las conciencias de aquellos 10 hombres eran atormentados por la angustia cometida contra José. El tiempo de reconocerlo y de confesarlo había llegado. La confesión registrada en Génesis capítulo 22, versículo 21, es clara y elocuente. Y decían uno al otro, verdaderamente hemos pecado con nuestro hermano. Ahora entienda esto. Los hermanos de José reconocen que la angustia que experimentaban era nada menos justo castigo por la angustia del alma de José cuando él les suplicaba que no lo vendiesen a los quién, a los madianitas. Ahora observemos con detenimiento, y eso es lo que usted tiene que hacer cada vez que lea la palabra. Los hermanos lo que le decían de José, hemos pecado y somos culpables. Mire este punto. Hemos pecado y somos culpables. Es la conciencia que le está hablando. Luego dice, vimos la angustia en su alma. Esto es un recuerdo que están teniendo ellos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Ahora está la razón. En aquel momento Rubén, el hermano mayor, reprendió al resto y le recordó lo que él mismo había hecho. Rubén reconoció su debilidad, pues como hermano mayor debió haber impedido aquel acto malvado, pero no fue capaz de hacerlo. De modo que era tan culpable como los demás. Sus palabras finales es, he aquí, también se nos demanda la sangre. Vea el 42, 22. Son palabras de confesión y de tristeza. El 23 y el 24, versículos 23 y 24. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérpretes entre ellos, y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó entre ellos a Simeón, y lo prisionó a la vista de ellos. José fue vencido por la emoción y salió del lugar donde estaba para llorar a solas. Cuando regresó, seleccionó a Simeón y lo dejó con Rubén,
quizá porque seguía la edad de Rubén. También podía ser por el hecho de que José pensó que Simeón necesitaba estar en prisión más que los otros hermanos. Al parecer, él era el más cruel, Simeón, de todos los hijos de Jacob. Si usted observa Génesis 34, 25 o 49, de 5 al 7, Simeón y Leví fueron los responsables de aquella masacre de Siqué. El responsable, quien fuese más fue el que más hizo sufrir a José. Ahora vamos a continuar el 25 al 28. Dice así. Después mandó José a llenar sus sacos de trigo y devolviesen el dinero en cada uno de ellos, poniéndole en su saco y les diesen comida para el camino. Y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de ahí. Ahora, entienda esto. Estos versículos que estamos viendo revelan la bondad de José hacia su familia. También pone de manifiesto la autoridad de José como gobernador de Egipto. No solo llenó los sacos de sus hermanos, sino que también les dio comida para el camino, demostrando así su misericordia. Veamos el 27 y el 28. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal y dijo a sus hermanos, mi dinero me lo han devuelto. Y aquí en mi saco, en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Es interesante ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Esta pregunta. El descubrimiento del dinero en el costal produce terror en el corazón de los hermanos de José, porque podían ser acusados de robo. Una señal en la que la conciencia de aquellos hombres estaba muy susceptible y sensible. Lo demuestra la reacción de ellos al primera vez, decir, primera vez que nos ha hecho Dios. Los hermanos de José mencionan el nombre de Dios. Eso evidencia el hecho de que sus conciencias han sido despertados. Ahora, ven la mano de Dios actuando en la difícil situación en la que ellos se encuentran. Quizá los hermanos de José a entender que Jehová Dios está poniendo a la luz la inquietante que habían cometido con su hermano José. La conciencia de ellos, aquellos hombres, se convierten ellos mismos en acusadores de sus propias vidas. Lo puede ver usted en el libro de los Romanos, capítulo 2, versículo 14 y 15. Ahora, ellos van a ir con el trigo, van a llegar a la casa de su padre. Vamos a ver qué pasa en el 29 al 38. Dice, los versículos 42, 29 al 34 contienen los informes de los hermanos de José que le dan ahora a su padre Jacob, de lo que les ha sucedido en Egipto. La gran sorpresa fue que salieron de Egipto con suficiente alimento y con el dinero que les fue devuelto. Veamos el 35. Y aconteció que ellos, vaciando ellos sus sacos, he aquí que el saco de cada uno estaba atado su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Ahora vamos a ver por qué. Porque inmediatamente después del relato de los hermanos de José, tuvo lugar una gran conmoción. El hecho de encontrar el dinero para la compra de los granos había sido devuelto por orden de José. Causó gran temor a los hijos de Jacob. Aquellos podían ser acusados de robo al reino Egipto.
y podían ser severamente castigados. Y añade a eso el hecho de que Simeón había sido retenido en Egipto hasta que Benjamín fuese llevado a la presencia de José. Todo eso, sin duda, entristeció grandemente el corazón de Jacob. Veamos el 36. Entonces su padre Jacob le dijo: me habéis privado de mis hijos. José no aparece, y Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Mire cómo va yendo toda esta historia. Aún el sobrio valor del patriarca manifiesta su debilidad. Jacob ahora ve que todo peligra y el más terrible de los resultados aparece delante de él. Ahora anticipa la pérdida de su tercer hijo. El patriarca se acerca a la verdad sin querer hacerlo cuando los acusa de privarlos de sus hijos. La queja de Jacob es sumamente dolorosa. Da por perdido a José, a Simeón, que está preso, pero ahora está a punto de perder a su hijo para siempre, a Benjamín. Todos estos pensamientos corren por la torrente del anciano patriarca. En su mente está todo eso. Eso lo lleva a expresar una suma tristeza. Contra mí son todas estas cosas. Las palabras de Jacob, sin embargo, son tristes, producto de la incredulidad o quizá de la ignorancia, pero Jacob estaba equivocado, pues el plan soberano de Dios está funcionando a la perfección. Lo cierto, hermanos, es que todas las cosas estaban progresando hacia un glorioso clímax. Muy pronto Jacob tendría delante de él a José, el hijo que creía haber perdido, y también a Simeón y a Benjamín. Veamos el 37. Y Rubén habló a su padre diciendo: haráis morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo te los devolveré a ti. Esto es interesante, insensato, porque un padre no arriesga a sus hijos. La acusación hecha por Jacob, responsabilizando a sus hijos por la pérdida de José y Simón, provoca la descabellada idea de Rubén. En realidad, hermanos, uno se pregunta cómo es posible que Rubén ofrezca la vida de sus dos hijos si no fuese capaz de proveer sanos y salvos tanto a Simeón y a Benjamín. Tal idea inexplicable e insensata es la que tiene Rubén. Ahora bien, el 38 dice: y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, él solo ha quedado, y si le aconteciese algún desastre en el camino, por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Vamos a explicar esta parte. El rechazo de Jacob es categórico. No descenderá mi hijo con vosotros. El patriarca siente que no es capaz de soportar otro golpe. Su afirmación enfática es: haréis descender mis canas al Seol. Ahora, Jacob usa el vocablo Seol, que se usa 66 veces en el Antiguo Testamento. El Seol es un lugar donde van los muertos. En primera instancia, se refiere al sepulcro, pero también se refiere al ámbito de muerte, en contraste al ámbito de vida, en énfasis de lo que es terrible de la muerte en comparación con la vida. Concluyo, hermanos. Este capítulo 42
concluye con una lección del persistente poder de una conciencia culpable arraigada en las personas. Es cierto que el tiempo no cura la culpa del pecado, sino que es mucho mejor confesar el pecado y recibir el perdón. No debe posponerse. Esa es la manera en que se evita vivir agobiado en la conciencia, de tal como le sucedió a Herodes el tetrarca. Véalo usted en Mateo capítulo 14, versículo 1 y 2. Ahora, este capítulo 42 enseña también el significado del verdadero arrepentimiento. La lección es que arrepentimiento es más que confesar el pecado. Implica también hacer las obras o frutos dignos de arrepentimiento, de acuerdo al libro de Mateo, capítulo 3, versículo 8. Por último, mediante la triste declaración de Jacob, contra mí son todas estas cosas, aprendemos lo irracional del razonamiento humano, algo que con frecuencia no es más que un rechazo a la continua providencia divina de un Dios amante, misericordioso, el Salvador, el Todopoderoso. Véalo en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. En realidad, Jacob estaba próximo al amanecer, es decir, el día en cuando su amado hijo José se ha devuelto y llenaría todas las expectativas. Todo ello sería sobre la base de la gracia soberana del Dios Todopoderoso. Bendiciones, hermanos.